en estas islas, sobre todo en la Micronesia, fueron unos ingleses de un barco, de un buque de guerra inglés llamado el buque Bounty. Y ese buque, dentro del buque hubo una rebelión y desde luego desembarcaron en la isla de Pitcairn y allí se quedaron, se casaron con las mujeres de allí y todavía al día de hoy los descendientes de esos ingleses son los que viven en esa región. Más tarde, entonces, un grupo de misioneros se estableció en Tahití, en el área de las Marquesas, y desde luego, como allí también habían católicos, porque los portugueses también llegaron por allí, pues ya y los españoles también llegaron por allí, pues ya necesariamente los protestantes rivalizaron con los católicos, y allí desde luego cada cual empezó a trabajar para implantar su experiencia de fe. Así que prácticamente así fue como se empezó a establecer en toda la Oceanía el cristianismo, tanto católico como protestante. Claro, estas islas no eran islas fáciles, sus habitantes no eran dóciles. Allí se practicaba el canibalismo, allí se practicaba la caza de cabezas, y las viudas, dentro del ritual tradicional, una vez una mujer quedaba viuda se estrangulaba. Bueno, porque si tanto quería el marido, lo mejor era que se fuera con él. Que no vaya sola. No. O sea, eso de que te vuelve a recasar, no. ¿Ah? No, el viudo no. El viudo lo consolaban. No, el viudo lo consolaban. Pero mire, eso son posturas machistas, ¿no? Yo fui pastor, déjame no decir el lugar, ¿verdad? Para uno nunca sabe si se puede encontrar con un familiar de esa persona y pueda producirlo. Pero yo fui pastor de una iglesia donde en aquella iglesia se acostumbraba, siendo una iglesia evangélica obviamente, pero se acostumbraba dar un culto a los 9 días que se había enterrado a alguien. Era una manera de sustituir el novenario, pero de forma evangélica. Y hay iglesias que lo hacen y obviamente yo considero que es una muy buena oportunidad pues, para predicar y para compartir la fe. Y desde luego yo fui pastor de esa iglesia, ellos lo hacían y lo hacían con mucho éxito porque pues las casas de la gente abrían sus puertas y pues no íbamos a rezar el novenario porque yo no sé rezarlo, pero dábamos un culto y oraban por la familia y sí, a los 9 días, sí, el culto de los 9 días, y así era que se llamaba, el culto de los 9 días. Pero yo recuerdo que fui a uno de un señor que se le murió la esposa. Y desde luego, cuando se le muere la esposa, entonces hay que ir al culto de los 9 días. Y cuando se está dando el culto de los 9 días, preciosa, ¿no está aquí? Hijita, pasa a la oficina que ella está allá. Está allí todo, sí, está todo allí. Y después viene y me besa la mano, que usted tiene que hacer eso por su familia. Entonces, es interesante porque en ese proceso, pues estamos dando el culto y el hombre está sentado allí y de repente un hermano dice, vamos a orar por el viudo para que el Señor lo consuele, ¿verdad? Y él dijo, no hermano, por mí no ores porque ya yo estoy consolado. Y de verdad estaba consolado. A los 9 días ya estaba consolado. Pero mire, bueno, yo no quiero cambiar el curso de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero mire, la fidelidad es hasta que la muerte lo separe. Y si fue fiel hasta el día que lo dejó. Claro, lo que pasa es que la gente se va a preguntar ¿y cuántos días estuvieron de enamorados, verdad? Pues eso es otra cosa. Pero la fidelidad hasta que la muerte lo separe. No, pero él estaba consolado. Bueno,
Eso es como diría el pastor Ariel Padilla, una nota al calce. Seguimos. Claro, lo mismo que sucedió en Puerto Rico con la llegada de los españoles, también sucedía en estas regiones con la llegada de los europeos, ya fueran holandeses, ya fueran franceses, ya fueran alemanes, ya fueran rusos. Y es que hay enfermedades que el cuerpo asimila muy bien en una región, pero en otra región esas bacterias y esos virus no existen, y por lo tanto cuando la gente llega y los propaga, diezma la población. Y una de las cosas que sucedía tristemente es que muchos de estos nativos de estas islas morían como consecuencia de las nuevas enfermedades. Otro elemento es que estos nativos eran muy violentos. Y desde luego, como era la época del comercio interestatal, pues ya había ventas de armas de fuego. Y entonces, considerándose que eran violentos, se les vendía armas de fuego. Por lo tanto, muchos de estos nativos que tenían venganzas y que tenían odios y tenían resentimientos, empezaron a utilizar las armas de fuego para matar a sus enemigos, y esto diezmó aún más, desde luego, las poblaciones nativas de los maoríes en estas pequeñas islas del archipiélago de la Oceanía. Ya prácticamente el espíritu del colonialismo europeo hizo que estas potencias esa es mi hija mayor, ¿sabes? Pues sí, véanla bien, porque si me ven en un restaurante comiendo con ella, sepan que es mi hija. Sí, porque como se ve más vieja que yo, pues miró para atrás rápido. Ahora, yo dije al principio que fueron muchos los países que se dieron a esta tarea de conquistas, de colonización, de imposición. Pero es interesante que el mayor país que más beneficio tuvo, como ya dijimos, había sido Inglaterra. Cuando uno mira el mapa de la colonización inglesa, dice, Dios mío, esta gente tenía la mitad del mundo. Sí, no, era la flota inglesa. De hecho, como comienza ese proceso de la flota inglesa, era porque ellos se proclamaban custodio de las aguas, porque era la forma como se protegía en alguna medida la venta de los esclavos. Pero ese custodio de las aguas les permitía llegar a sitios donde veían y decían, oye, esto está bueno para nosotros, ¿verdad? Y desde luego, al final, ellos pues, llegaron a tener mucho más tierra que cualquier otro país. Ahora, es justo señalar también, y por lo menos que lo recordemos de manera clara, que los católicos tuvieron más apoyo de sus países que los protestantes, porque el catolicismo siempre mantuvo en su mente de que la fe católica era la que le abría el camino a ellos para entrar a ocupar los países y a colonizar las nuevas tierras. Ay, santo Dios. Y desde luego, como tenían el aval, y eso lo podemos ver en Puerto Rico, mire, no hay que irse tan lejos. En Puerto Rico, usted va a cualquier pueblo de la isla, está la plaza del pueblo, ¿qué es lo primero que usted ve? La iglesia católica, por una sencilla razón.
Porque alrededor de la iglesia era que se iba formando el pueblo, se va desarrollando ese nuevo pueblo. Y desde luego el sacerdote era el hombre contacto en tanto y en cuanto el país colonizador desarrollaba el sistema político de esa región, de ese lugar. Entonces la iglesia ocupaba un lugar preponderante por una sencilla razón, porque el respeto a la iglesia forzaba y obligaba. Buenas noticias, Sí. no hubo que ingresar. Aleluya, gloria a Dios por eso. Así que ahorita voy a ver mi gordo. Nació y pesó 10 libras. Y tiene 4 meses y la gente se cree que tiene un año. Es enorme. Sí, pesó 10 libras, es enorme. Es enorme. Nació criado. Sí, no, yo tengo esperanza de que sea pelotero, baloncelista o algo así a veces. ¿Ah? Entonces, fíjense que contrario a eso, pues, de luego, los católicos tenían muy buenas posibilidades. Pero los protestantes no. Después de eso, Sí. Los católicos era una iglesia más organizada. Sí. Tenía una cabeza, y de ahí, pues claro, los países, los reyes, pues la protegían. Sí, no, porque es un sistema jerárquico. Y como un sistema jerárquico, todo el mundo tiene que seguir la instrucción. Pero en el ala del protestantismo, imagínense, el protestantismo, la primera experiencia que vive es una experiencia de subdivisión interna entre los calvinistas y los arminianos, entre los luteranos y los zwinglianos. O sea, ¿por qué? Porque como la Biblia es abierta y es libre de interpretación, pues cada cual interpreta conforme a su contexto, y desde luego, como resultado de ello, la gente empieza a separarse. Es en Estados Unidos donde por primera vez, y esto es importante que lo recordemos, es en Estados Unidos donde por primera vez se desarrolla una política de tolerancia en el mundo protestante, ¿saben? Porque en Inglaterra no existió esa tolerancia. Los que se vinieron de Inglaterra para Estados Unidos, de Norteamérica, se vinieron huyéndole a los protestantes de Inglaterra. Pero es en Estados Unidos donde se desarrolla ese concepto de tolerancia entre el protestantismo. No hay ningún problema. Por eso se dividieron los lugares. Porque era el resultado de la tolerancia. Pues mira, en lugar de pelearnos, vamos a dividirlo. Dividimos la isla, tú para un lado, tú para otro, tú para otro, y ahí santo y bueno. En el cielo paz y en la tierra gloria. ¿Por qué? Porque era el resultado de la tolerancia de la iglesia. Pero desde luego, la iglesia protestante andaba con un handicap, y era que los comerciantes que llegaban a estos lugares no les interesaba para nada el evangelio. Ellos eran cristianos, bautistas hasta la médula, presbiterianos hasta la médula, pero oye, no me toques el negocio mío y no me toques los empleados de mi negocio, porque yo funciono como yo quiera funcionar aquí. Entonces, desde luego, hubo mucha fricción entre los misioneros protestantes. ¿Y por qué para mí esto es importante? Porque precisamente ese es el talón de Aquiles de la opinión de mucha gente con respecto al protestantismo. Mucha gente ve al protestantismo como un instrumento de invasión colonial o colonizadora e imperialista. Y desde luego, a mí me parece que, si bien es cierto, estos países fueron imperialistas y fueron colonizadores, los cristianos, sí, eso se decía, y hay documentos históricos cristianos evangélicos que así lo señalan, y realmente no se es justo en el planteamiento, porque pues, sí, claro que pudieron existir algunos misioneros que respondían a esos intereses. Entre col y col se cuela la lechuga, pero ese no era la mayoría. O sea, en Puerto Rico hubo gente misionera que dio su vida a cambio de nada, que entregaron todo por amor a la obra misionera. Y dentro de la historia latinoamericana